buenos días, niños. Muy buenos días, papás. Los saluda la maestra Lisbeth y les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy, jueves 4 de febrero del 2021. Agradeciéndoles el estar un día más con estas clases a distancia. Échenle muchísimas ganas para que podamos terminar estas clases y regresar a presenciales. Como les digo siempre, yo sé que no es fácil, pero si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena y nos esforzamos, vamos a poder cumplir con las actividades y desarrollar un aprendizaje. Yo sé que extrañamos las clases presenciales, yo los extraño mucho. Yo sé que ustedes también extrañan mucho a sus compañeros, pero hay que aguantar un poquito más. Muy bien, entonces hay que estar atentos. En la clase del día de hoy vamos a trabajar con su materia de ciencias naturales y necesitarás tu guía. Vamos a trabajar con matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 5. Y vamos a trabajar con historia y tú necesitarás tu libro de historia y tu libreta de historia. Les pido que se concentren y que no se me distraigan para que puedan realizar sus actividades. Escuchen atentos el video y no se salten nada para que no se les compliquen estas actividades. Si tú tienes alguna dificultad, puedes contactarme y yo te ayudo de manera individual sin ningún problema. Las evidencias tienen que estar escritas con tu nombre, la fecha, instrucciones y el título y hacerlas completas. Hay que estar atentos de todo lo que tienen que realizar en cada una de las actividades. Espero sus evidencias en el transcurso del día, esperando sean claras para podértelas calificar. Sin más, comenzamos con la clase del día de hoy, así que hay que estar muy atentos. Para esta primera actividad, trabajaremos con tu materia de ciencias naturales y necesitarás tu guía. Trabajaremos con el tema mezclas. El objetivo de la clase es que tú identifiques el tipo de mezclas que existe, así como también qué características cambian de estas mezclas. Pero antes de iniciar la clase, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Tú has combinado algunas sustancias en tu vida cotidiana? ¿Cuáles son los tipos de mezclas que existen? ¿Qué es una mezcla? Ok, hay que estar atentos que yo te voy a explicar. En la clase pasada dijimos que una mezcla era la unión de dos o más componentes, de dos o más sustancias o ingredientes. Que la mezcla era cuando combinábamos dos sustancias. Por ejemplo, si tú combinas agua, limón y azúcar, creas una limonada. Eso es una mezcla. Si tú combinas café, agua y leche, eso es una mezcla. Entonces, las mezclas nos van a servir para unir sustancias, combinar componentes. Pero existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. ¿Qué significa cada una de estas mezclas? Vamos a empezar por las heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son las mezclas que sus componentes sí se distinguen a simple vista y se observan por separado. Las mezclas homogéneas, cuando tú combinas las sustancias, los ingredientes o componentes, se ven separados, se ven grumos, se distinguen los componentes por separado. Por eso se le conocen mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son, por ejemplo, el agua y la arena. ¿Por qué? Porque se ve por separado tanto el agua como la arena. Si tú combinas agua con frijol, se ve por separado el agua y el frijol. Por eso es una mezcla heterogénea. El agua y el aceite, ¿por qué? Porque se separan y no se unen. La ensalada, porque todos los ingredientes se ven por separado. La sopa de fideo, porque el caldo y la sopa se ven por separado. Por eso se le consideran mezclas heterogéneas, porque los componentes se observan separados cada uno y se distinguen a simple vista
todos los componentes que nosotros utilicemos en esta mezcla. El otro tipo de mezcla son las homogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas es cuando combinamos nosotros dos o más sustancias, ingredientes o componentes y esta mezcla parece una sola. Los componentes no se distinguen a simple vista. Quiere decir que la mezcla que nosotros tengamos va a parecer una sola. ¿Sale? Ejemplos de mezclas homogéneas son las siguientes. El licuado, porque cuando tú mezclas leche y chocomil, se ve una sola mezcla. Café, porque si tú mezclas café, leche, agua y azúcar, se ve una sola mezcla. Limonada, agua con alcohol y agua con azúcar. Estas mezclas se consideran homogéneas. ¿Por qué? Porque los componentes no se ven por separado y no se distinguen a simple vista. Y este tipo de mezclas parece una sola sustancia. O sea que al combinarse no se observan varios ingredientes, solamente se observa como si fuera uno solo. Cuando nosotros realizamos una mezcla de diferentes sustancias, sus características físicas son las que van a cambiar. ¿Cuáles son las características físicas de las sustancias? El olor, el sabor, el color y la textura. Cuando tú mezclas, por ejemplo, leche y plátano, ambos tienen propiedades físicas distintas. Eso es lo que va a cambiar cuando lo mezclemos. Por ejemplo, la leche es de color blanco, tiene un olor dulce, tiene sabor dulce y la textura es líquida. El plátano tiene un color amarillo, olor dulce, sabor dulce y una textura sólida. Cuando se mezclan estas dos sustancias, sus propiedades físicas o características físicas van a cambiar. Ya no van a tener el mismo sabor, ni el mismo olor, ni la misma textura, ni el mismo color. Por eso se dice que cuando hacemos mezclas, las características físicas o propiedades físicas de los componentes van a cambiar. Porque a veces el olor de los componentes puede ser dulce, sin olor, picoso, desagradable o agradable. El sabor de los componentes puede ser que no tenga sabor, sabor dulce, picoso, ácido, desagradable, etc. El color puede que a veces alguna sustancia no tenga color o el color cambie cuando se mezcle con otra. Y la textura puede que sea blanda, dura, sólida, líquida, etc. Esas características físicas son las que van a cambiar cuando se unen los componentes o las sustancias. Ya no será la misma. Pero las únicas características o propiedades que no van a cambiar son las propiedades químicas, que es la masa. ¿Por qué no cambia la masa? Porque si tú combinas 100 gramos de leche y 5 gramos de plátano, en total vas a tener 105 gramos de la mezcla. Por eso no cambia la masa o propiedades químicas, porque es la suma de las dos masas de las sustancias que estás tú juntando o uniendo. ¿Por qué se considera en gramos? Porque la masa se mide en gramos, aunque sea leche, aunque sea agua, en este ejemplo de mezclas homogéneas y heterogéneas. Te repito que las propiedades químicas no van a cambiar porque es la suma de las masas de las sustancias que tú estás mezclando. El ejemplo que te di fue la combinación de la leche y el plátano. Si juntas o unes 100 gramos de leche y 5 gramos de plátano, en total vas a juntar 105 gramos. Eso es lo que no cambia, la masa. Lo que sí cambia son las propiedades físicas, que es el olor, sabor, textura y color de cada sustancia cuando estas las unimos. A continuación te voy a mostrar ejemplos de mezclas y tú me vas a decir si es heterogénea o si es homogénea. Aquí tenemos agua y lenteja. Te pregunto yo, esta mezcla, ¿los componentes se distinguen a simple vista? ¿Se ven por separado? Eso quiere decir que si se ve por separado el agua y la lenteja,
Es una mezcla heterogénea porque se observan a simple vista ambas sustancias, que es el agua y la lenteja. Entonces, esta mezcla será heterogénea. Aquí te muestro otro ejemplo. Esta mezcla es agua y aceite. Si te fijas, se ve por separado. Se ve la sustancia del aceite y la sustancia del agua. Quiere decir que esta mezcla también es heterogénea porque se distinguen a simple vista los componentes de esta mezcla. Esta otra mezcla es agua con colorante rojo. Si nos fijamos aquí, unimos tanto el agua como el colorante y se observa una sola mezcla. Se observan todos los componentes unidos como si fuera uno solo. Quiere decir que no se distinguen a simple vista los componentes por separado. Entonces quiere decir que esta mezcla es homogénea. ¿Por qué? Porque parece un solo componente, una sola sustancia. ¿Sale? Esos son los dos tipos de mezclas que existen: homogéneas y heterogéneas. Si nos fijamos en las combinaciones que yo les proporcioné, algunas cambiaron sus propiedades físicas, como el color del agua. ¿Por qué? Porque el agua no tenía color antes de mezclarla con el colorante y cuando la mezclamos cambió su color. A lo mejor también cambió su sabor porque el agua por sí sola no tiene sabor, pero al unirla con el colorante va a cambiar esa propiedad física. ¿Quedó claro? En la clase anterior yo les decía que nosotros en nuestra vida diaria tenemos una mezcla muy importante que nos ayuda a sobrevivir. Esa es el aire. ¿Por qué es una mezcla importante? Porque ahí se unen o se combinan varios tipos de gases, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor del agua. ¿Pero por qué es tan importante esa mezcla? Porque aporta oxígeno a las plantas, animales, a nosotros para sobrevivir en el día a día. Por eso es importante esa mezcla llamada aire. Muy bien, niños. Con esta explicación del tema mezclas, vamos a la actividad, así que no se vayan y pongan atención en lo que les voy a explicar. Para realizar esta actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 197 y 198. En tu página 197, en el punto número 1, vas a tachar las mezclas homogéneas y vas a encerrar las mezclas heterogéneas. En el punto número 2, vas a escribir dos ejemplos de mezclas homogéneas y dos ejemplos de mezclas heterogéneas. En el punto número 3 vas a escribir las propiedades de cada uno de los componentes y también de la mezcla final. Observa en ejemplo. En la categoría que dice masa, lo que vas a realizar es sumar la masa de las dos propiedades y calcular con eso la masa de la mezcla final. Después te ubicarás en tu página 198 y te mostrarán un cuadro parecido al anterior donde tienes que colocar las propiedades de cada uno de los componentes y de la mezcla final y responder las dos preguntas. En el punto número 4 vas a leer el texto y vas a responder dos preguntas finales. Tienes que comprender la lectura para poder responder esas preguntas. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez terminada, nos pasaremos a la número 2. Bien, niños, iniciamos con tu actividad 2 en tu materia matemáticas con el tema altura de los triángulos. Como ya saben, el objetivo de esta clase es que tú aprendas a trazar alturas o aprendas a identificar cuáles son las tres alturas de los triángulos. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? ¿Cómo se le llama al punto donde se cruzan estas alturas? ¿Cuántas bases tiene un triángulo? ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Ok, les voy a recordar cuáles son las partes del triángulo y por qué se le considera un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados o bases, tres alturas y tres vértices. Pero, ¿qué significa cada una de sus partes? Las bases, que son tres, son las que sostienen a la figura. Los vértices, que son tres también,
es donde se cruzan los lados o donde se cortan los lados. Y la altura, que es lo que vamos a identificar hoy nosotros, es el segmento que va de la base al vértice opuesto. De la base al vértice opuesto, eso es la altura. El segmento que va de la base al vértice opuesto. Este segmento, recuerden que tiene que medir 90 grados para que sea considerado altura. ¿Sale? El punto donde se cruzan las tres alturas, ¿cómo se le llama? Ortocentro. El ortocentro es donde las tres alturas se cruzan, es donde las tres alturas se van a unir. Quiere decir que el triángulo siempre va a tener tres alturas y esas tres alturas siempre se van a unir en un punto determinado llamado ortocentro. También yo les decía que los lados no siempre van a ser las alturas, no, entonces eso identifíquenlo bien. Un lado no siempre va a ser altura. Si ustedes en un triángulo dejan de marcar una altura y solamente marcan dos, están incorrectos, ¿sale? Están equivocados. ¿Por qué? Porque en todos los triángulos se deben de trazar tres alturas, no una ni dos, no. Siempre se deben trazar las tres alturas. ¿Ok? Bueno, los pasos que nosotros debemos de seguir para trazar una altura son los siguientes. Ubicar la base y su vértice opuesto. Ese es el primer paso. El segundo, trazar el segmento de la base al vértice opuesto. Ustedes para poder trazarlo tienen que tener a la mano regla, porque me lo están haciendo sin regla y se ve todo curveado. La altura debe ser un segmento recto que mida 90 grados, que va de la base al vértice opuesto. También ustedes pueden tener a la mano un transportador para medir el ángulo y ver si mide 90 grados. Ahorita les voy a recordar paso a paso cómo se traza la altura. Yo aquí tengo este triángulo, ¿sale? Ok, vamos a localizar sus alturas en base a estos dos pasos. Ubicar la base y su vértice opuesto. Primero, yo voy a ubicar esta base que está aquí. Ya tengo ubicada mi base. A ver, ¿cuál es el vértice opuesto a esta base? Es el que está arriba. Entonces, ya tengo localizada la base y el vértice. Ahora, el segundo paso es trazar el segmento que va de la base al vértice opuesto. Pero el segmento debe medir 90 grados. Si nosotros medimos este ángulo, nos tiene que medir 90 grados, quiere decir que estamos bien, estamos correctos. Ahora, otra vez, sigo los dos pasos para poder localizar la otra altura. Identifico la base, es esta base, y posteriormente identifico el vértice opuesto, que es el que está enfrente. Y después trazo el segmento que va de la base al vértice opuesto, pero este tiene que medir 90 grados. Nosotros tenemos que medir este ángulo y fijarnos si mide 90 grados. Si el ángulo mide 90 grados, sí estamos bien. Ahora, identificamos la última base que nos hace falta y su vértice opuesto. Y trazamos la altura que va de la base al vértice opuesto. Y medimos el ángulo. Si da 90 grados, quiere decir que está correcto. Aquí tenemos el ortocentro. Quiere decir que nosotros trazamos de manera correcta estas alturas. Recuerden que cada ángulo de este segmento debe medir 90 grados. Te muestro otro ejemplo. Ahí te muestro otro triángulo más. Lo primero que vamos a hacer es localizar la base y el vértice opuesto. Y el segundo paso, trazar el segmento que va de la base al vértice opuesto. Ahí tenemos nuestra primera altura, que es esta, ¿sale? Ahora, vamos a identificar la segunda base, que es esta que está aquí. Se fijan que la base y la altura aquí sí coinciden, el lado y la altura sí coinciden. Localizamos el vértice opuesto
y trazamos la altura de esta base. También aquí coincide que la altura es el lado del triángulo. Y finalmente localizamos esta base que está aquí y su vértice opuesto y trazamos el segmento que va de la base al vértice opuesto. Si medimos este ángulo, nos tiene que dar 90 grados, quiere decir que estamos correctos. El ortocentro corresponde aquí porque es donde se cruzan todas las alturas, que es esta, esta y esta del medio. Ahí tenemos las tres alturas. Te muestro un último ejemplo. Ayer les mostraba un triángulo como el siguiente, donde las alturas 2 eran por fuera. ¿Por qué? Porque como el ángulo debe medir 90 grados, tenemos que prolongarlas por fuera para poder marcar estas alturas. Lo primero que voy a hacer yo en este triángulo es marcar la base más sencilla o más fácil, que es esta que tenemos aquí arriba. Después de marcar la base, tenemos que marcar el vértice opuesto y trazar la altura de este triángulo que tenemos aquí. De modo que el ángulo que se forme sea de 90 grados. La segunda base que nosotros vamos a identificar es esta. Pero si nos fijamos, está en diagonal, no está en forma vertical. Por lo tanto, tenemos que prolongar de modo que quede a dirección del vértice opuesto. ¿Para qué? Para trazar la altura de modo que el ángulo sea de 90 grados. Esa es la altura de esta base. ¿Por qué la prolongamos hasta acá? Porque el ángulo debía ser de 90 grados y tenía que estar en dirección del vértice opuesto. Ahora identificamos la tercera base, que es esta que está aquí. Y posteriormente identificamos el vértice opuesto, que es este, y nos damos cuenta que también está en forma diagonal, por lo que tenemos que prolongar esta base a dirección del vértice y trazar la altura de modo que mida un ángulo de 90 grados. Si se fijan, las alturas están por fuera. ¿Por qué? Porque tienen que estar en dirección del vértice opuesto. Si no están en dirección del vértice opuesto, es lo que se hace: prolongar la base y prolongar la base para que estén en la misma dirección que el vértice opuesto. En este tipo de triángulo, las dos alturas están por fuera y la otra está por dentro. Así se trazan las alturas de los diferentes triángulos. Ahora, pongan atención porque vamos a pasar a la actividad. Te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5, en la página 66, y comenzamos a explicar. En el punto A, lo que vamos a realizar es contestar falso o verdadero según sean las características del triángulo. Recuerda la explicación que te di al inicio del video para que puedas colocar V si es verdadera o F si la afirmación es falsa. En el punto B, lo que ustedes van a realizar es trazar las tres alturas del triángulo que ahí les muestran, así como también el ortocentro. Recuerden que el ortocentro es donde se cruzan las tres alturas. Les repito, en el punto B van a trazar las tres alturas del triángulo que ahí les muestran y marcar el ortocentro, que es donde se cruzan las tres alturas. Posterior a eso, te pasarás al punto C, el cual te muestra un triángulo como el siguiente y te muestran tres segmentos, el A, el B y el C. Lo que tienes que realizar ahí tú es fijarte cuál de los tres segmentos, ya sea el C, el B o el A, no es altura del triángulo. Tú tienes que checar si estos segmentos no miden 90 grados, ese va a ser el segmento que no es la altura. Mide el A, mide el B y mide el C. Y el segmento que no tenga 90 grados no va a ser la altura. Entonces tú tienes que checar cuál de los tres no es la altura y colocarlo ahí. Y contestar por qué no es una altura del triángulo. Recuerda que tienes que medir los ángulos de las alturas y el que no tenga exactamente 90 grados, ese segmento es el que no será la altura del triángulo porque no va a medir 90 grados y no va a estar en dirección de la base. ¿Sale?
Tómense el tiempo que ustedes necesiten para esta actividad y una vez que la terminen nos vamos a pasar a la número 3. Muy bien, niños, iniciamos con su última actividad en su materia de historia y ustedes van a necesitar su libreta de historia y libro de historia. El día de hoy trabajaremos el tema enfrentamiento entre los liberales y la dictadura de Porfirio Díaz. Hay que estar concentrados porque es mucha información la que les voy a explicar el día de hoy. ¿Sale? Muy bien. Como ustedes recordarán, en la segunda mitad del siglo XIX, en México había dos grupos políticos los cuales estaban en conflicto siempre. Eran los conservadores y los liberales. Bueno, hay que recordar que los liberales luchaban en contra del ejército francés. Entonces, después de que ganaran contra Francia o de la intervención francesa, también los liberales tuvieron problemas y conflictos. ¿Qué ocasionó estos conflictos o problemas? Ocasionó que los liberales se dividieran en dos grupos. El primer grupo eran los civiles que acompañaban a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma. El segundo grupo fueron los militares encabezados por Porfirio Díaz. ¿Pero por qué salieron mal los liberales? Bueno, es que este último grupo, liderado por Porfirio Díaz, eran más jóvenes y tenían otros ideales. Por ejemplo, en lugar de quitarle poder a la Iglesia Católica y al gobierno, este grupo de liberales, liderados por Porfirio Díaz, quería reconciliar al Estado, a la Iglesia y a los conservadores. Y eso fue lo que no le gustó a Benito Juárez y a sus comandados. También este grupo de liberales quería reorganizar el gobierno y mejorar la economía del país. Pero ¿por qué Benito Juárez tenía diferencias con Porfirio Díaz? Bueno, primeramente fue en 1867 porque Juárez volvió a ser presidente de la República de nuestro país. Otro aspecto por el cual tenían problemas fue que en 1871 Juárez se volvió a postular para presidente de nuestro país junto con Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Juárez volvió a ganar y volvió a ser presidente de nuestro país. Entonces, Porfirio Díaz más se molestó y se enojó. Debido a su enojo por estas elecciones, Porfirio Díaz promulgó el plan de la Noria. ¿Pero qué quería ese plan de la Noria? Bueno, el plan de la Noria estipulaba la no reelección. Exigía que ningún presidente se podía reelegir. ¿Qué quiere decir reelegir? Que se postulara para volver a ser presidente de nuestro país. Que solamente se podía una vez y listo. También el plan de la Noria desconocía a Benito Juárez como presidente de nuestro país. Este plan de la Noria no prosperó. ¿Por qué? Porque a meses de que Benito Juárez ocupó la presidencia de nuestro país, este falleció. Después de que Benito Juárez falleció, Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia del país provisionalmente. ¿Qué quiere decir provisionalmente? Que no iba a ser presidente de nuestro país, sino hasta que se hicieran elecciones libres. Este mismo Sebastián Lerdo de Tejada convocó a elecciones, donde él salió triunfante y fue presidente de nuestro país desde 1872 a 1876. ¿Pero qué fue lo que hizo Sebastián Lerdo de Tejada como presidente? Bueno, impulsó el federalismo. Se enfrentó en contra de la Iglesia Católica y el gobierno conservador. Y también respetó los derechos civiles. Sebastián Lerdo de Tejada no hizo las cosas tan mal, luchaba por los ideales de los liberalistas. Pero oh sorpresa, que Sebastián Lerdo de Tejada también buscó reelegirse y esto provocó otra vez enojo en don Porfirio Díaz, lo cual llevó a que éste promulgara otro plan llamado de Tultepec. Este plan exigía la no reelección
por lo que Sebastián Lerdo de Tejada fue obligado a exiliarse a Estados Unidos. ¿Qué significa exiliarse? Que salga de este país por problemas políticos, que lo expulsen de este país por problemas políticos y él quiera buscar apoyo en otro país. Eso significa exiliarse. Una vez que Sebastián Lerdo de Tejada se exilió a Estados Unidos, Porfirio Díaz fue elegido presidente en 1877. Pero, ¿qué fue lo que realizó Porfirio Díaz en sus primeros años de gobierno? Bueno, en sus primeros años de gobierno, Porfirio Díaz fortaleció su poder, unificó a los liberales. ¿Qué quiere decir? Que los unió. También Porfirio Díaz, en sus primeros años de poder, reconcilió a la iglesia, a los conservadores y al gobierno. Quiere decir que también unió a estos grupos políticos. El primer periodo de Porfirio Díaz duró hasta 1880. En esos largos años, comandados por Porfirio Díaz como presidente, se construyeron vías férreas. ¿Qué quiere decir? Que se construyeron vías para que el ferrocarril pudiera trasladarse de un lugar a otro dentro y fuera del país. También se construyó el Banco de México, así como también el Colegio Militar, fábrica de armas, y mejoró la relación internacional de México con Europa y Estados Unidos. Mejoró las relaciones políticas con esos lugares, Estados Unidos y países de Europa. Pero ahí no paró todo, niños, no. En 1884, Porfirio Díaz volvió a ser presidente de nuestro país, apoyado por militares, por caciques millonarios y por otro tipo de personas. Porfirio Díaz hizo alianza con infinidad de grupos. ¿Qué tipo de alianzas? Bueno, prometió beneficiarlos si ellos le daban el voto y lo apoyaban. Con esa labor de convencimiento, Porfirio Díaz logró el apoyo, como les decía, de políticos, militares, caciques millonarios, etc. Pero no todo paró hasta ahí. Porfirio Díaz se reeligió 5 veces consecutivas, 5 veces más de manera consecutiva. Quiere decir que una detrás de otra. Por eso, Porfirio Díaz gobernó nuestro país por 34 años. Por lo que se dijo que su gobierno se había convertido en una dictadura. Pero, ¿qué significa dictadura o por qué se consideró una dictadura? Bueno, recordemos que la dictadura es cuando solamente una persona ejerce el poder y él es el que decide lo que se tiene que hacer. El gobierno de Porfirio Díaz se consideró una dictadura debido a que se eliminaron libertades. Las personas no eran libres, sino que tenían que acatarse a las órdenes de Porfirio Díaz. También se dice que censuró la prensa. Eso quiere decir que los periódicos y radio no podían publicar lo que quisieran. No, tenían que respetar lo que Porfirio Díaz les dijera. También Porfirio Díaz impidió elecciones libres. Quiere decir que él se reelegía sin tomar en cuenta el voto del ciudadano. También reprimió protestas. ¿Qué quiere decir? Que no permitía a los civiles protestar o exigir mejores leyes. En sí, todos obedecían las órdenes de Porfirio Díaz. Por eso se le consideraba una dictadura. Esto que les estoy explicando fue la época considerada en México como el porfiriato, que posteriormente a este tema se los voy a explicar o lo vamos a trabajar. Bueno, niños, este fue el tema: enfrentamiento entre los liberales y la dictadura de Porfirio Díaz. Como ustedes pueden observar, hay momentos buenos y momentos malos en el transcurso de la historia de nuestro país. Cada uno de nosotros decide con qué ideas se va a inclinar, respetando las ideas de los demás, aunque no estemos de acuerdo. ¿Sale? Bueno, ahora con esta explicación pasamos a realizar la actividad. No se les olvide que ocuparán su libreta de historia y su libro de historia.
Para esta actividad te vas a ubicar en tu libreta de historia y puedes apoyarte en tu libro de historia, página 82, 83 y 84. Lo que vas a realizar es contestar el cuestionario con las preguntas siguientes. Número 1. ¿Cuáles fueron los dos grupos de liberales que se formaron después de la batalla con Francia? Número 2. ¿Qué buscaba el grupo liberal encabezado por Porfirio Díaz? Número 3. ¿Cuándo volvió a ser presidente Juárez? Número 4. ¿Quiénes fueron los contendientes de Juárez cuando se postuló para presidente? Número 5. ¿Qué hizo Porfirio Díaz como repudio al triunfo de Juárez? Número 6. ¿Qué exigía el Plan de la Noria? Número 7. ¿Quién ocupó la presidencia de la República al morir Juárez? Número 8. ¿Qué hizo Sebastián Lerdo de Tejada durante su mandato? Número 9. ¿Cuándo fue elegido presidente Porfirio Díaz? Número 10. ¿Qué realizó Díaz los primeros años de gobierno? Y número 11. ¿Por qué se convirtió en una dictadura el gobierno de Porfirio Díaz? Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Muy bien hecho, niños. Llegaron al final de sus clases. Excelente, niños. Muchas gracias por haber estado en la clase del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los quiere mucho y los extraña. Así que cuídense para vernos muy pronto de manera presencial. Nos vemos el día de mañana. Bye.